se jugó la vuelta de la semifinal de la Champions entre el Inter y el Barcelona y se puede definir solamente con una palabra: ¡qué partidazo! No faltaron goles, no faltó fútbol, no faltó absolutamente nada. El Inter que sale con esta formación empezando con Sommer, luego hablamos de él. Una línea de tres como de costumbre, con Bastoni que empezó mal pero luego hizo un buen partido, a Sherby que fue crucial para la victoria del Inter y Bisek que hoy hizo un partido muy malo. En el medio de la cancha una línea de 5, empezando por Dumfries por el lado derecho como carrilero, que hizo un buen primer tiempo haciendo una asistencia para el primer gol del Inter. Varela, que para mí el juego de Varela hoy no estuvo a la altura, estuvo muy impreciso, cometió muchos errores, muchas pérdidas de balón en zonas muy importantes y no me parece que haya hecho un buen partido. Karanoglu, Mkhitaryan y por el lado izquierdo Di Marco, que a diferencia del partido anterior, esta vez me parece que estuvo bastante acertado y por momentos mantuvo a raya a Lamine Yamal. Y como delanteros, Lautaro Martínez, que hoy hizo un buen partido, metió un gol, y Turán, que por encima de las cosas hoy hizo un buen partido y fue crucial para esta victoria del Inter. Y el Barcelona que sale con esta formación, con Chesney en el arco, creo que no tuvo culpa en ninguno de los goles. Eric García por el lateral derecho me parece que hizo un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo. Además metió un gol. En la dupla de centrales, Cubarsí me parece que no tuvo su mejor partido, cometió un claro penalti que significaría el 2-0 en su momento y no me parece que haya hecho un buen partido. Íñigo Martínez, otro buen partido de Íñigo y me parece que desde su salida cambió bastante el juego. Y por el lateral izquierdo, Gerard Martín, contra todo pronóstico, me parece que hoy hizo un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo, donde mejoró bastante los ataques del Barcelona. En el medio de la cancha, Pedri con De Jong, me parece que su primer tiempo no fue el mejor, pero el segundo mejoraron mucho al equipo. Dani Olmo, que su primer tiempo fue paupérrimo, pero el segundo hizo un gran segundo tiempo y así redondeó un buen partido metiendo un gol. Y más adelante Lamine Yamal por el lado izquierdo, que hizo un partidazo. Por el lado derecho Rafinha estuvo bastante desaparecido, pero como siempre salió en momentos importantes y logró meter un gol. Ferran Torres, que hoy estuvo bastante desaparecido, tuvo sus oportunidades pero no pudo aprovecharlas. Empieza el partido y el Inter parecía no haber empezado, parecía estar incómodo, no encontraba la pelota. El Barcelona fue mejor durante los primeros quizá 10 minutos, generó algunas ocasiones, el Inter no presionaba, cometía muchos errores. De esta forma los primeros minutos no fueron buenos para el Inter, pero a partir de este momento el Inter se asentó en el campo y empezó a generar ocasiones y a hacer mucho más fútbol. Si bien el Barcelona tuvo algunas ocasiones al inicio del tiempo con un disparo de Lamine Yamal y algunos centros que pudieron ser peligrosos, las jugadas más importantes vinieron un poco después, con unos centros del Inter que pudieron llegar a mejor puerto pero no lo hicieron, y con un disparo de Varela que salva muy bien Chesney. Y unos minutos después, en el minuto 21, después de una pérdida de balón, si no me equivoco, de Dani Olmo, el balón le llega a Dumfries y este hace un muy buen pase dejando completamente solo a Lautaro y así se pone 1-0 a favor del Inter de Milán. Hasta este momento merecido porque tuvo buenos minutos en el campo y supo aprovechar las oportunidades que estaba teniendo. Y por supuesto que el Barcelona también tenía ocasiones peligrosas que venían normalmente de errores que cometía el Inter, como una pérdida de Lautaro Martínez por una muy buena presión del Barcelona. Al final estaban definiendo de mala manera, como una de Dani Olmo, que era una contra muy peligrosa y al final se duerme y luego dispara muy mal. Y también una de Lamine Yamal, que estaba prácticamente solo con el portero, un poco incómodo eso sí, pero patea con la pierna derecha y no le da buena dirección. De esta forma no pueden aprovechar las buenas oportunidades que tuvieron. Después de esto el Inter al minuto 37 tiene una muy peligrosa, un disparo de afuera que por poco y se convierte en gol. Hasta este momento ya estaba haciendo un buen partido con oportunidades para los dos equipos, pero que unos minutos después Pau Cubarsí comete
un penalti para mí bastante claro, y Çalhanoğlu logra convertirlo y de esta forma poner el juego 2-0 justo antes de que se terminara el primer tiempo, para irse ganando al entretiempo por una buena ventaja. Si bien el Barcelona tuvo oportunidades, al final no fue contundente y no fue completamente efectivo, y de esta forma empieza el segundo tiempo. Un cambio total en el juego, por supuesto, siendo el Inter vas ganando 2-0, tienes que intentar cuidarte un poco más, y el Barcelona no tuvo miedo a que el Inter pudiera recoger una contra y meterle algún gol más. Empezó a atacar mucho más, con mucha más insistencia, y esto empezó a generar sus frutos, ya que en el minuto 53, después de algunos rechaces que quedaron muy cortos de parte del Inter, un centro justo a la pierna de Eric García, y de una forma inexplicable le pega a la pelota y hace un golazo. El disparo era muy difícil de dirigirlo en la forma como lo hizo, y más para un defensa, y este logra meter este golazo. Unos minutos después una contra que al final pudo ser gol, pero no estuvo bien llevada del todo, ya que iban prácticamente 3 contra 1 y no pudieron meter el gol porque el balón le queda a Eric García, y Sommer comienza su show en este momento y hace una gran tapada. Sí, un acierto de Sommer, pero también una mala definición de Eric García, ya que tenía prácticamente el arco a su disposición y se la lanza un poco más cerca a Sommer, le da la posibilidad de llegar al balón. De esta forma se mantiene 2-1, pero el Barcelona estaba haciendo muchos méritos para empatar el partido. Y en el minuto 59, después de algunas jugadas más, un centro a la cabeza de Dani Olmo que queda completamente solo, se desmarca muy bien, eso sí, y logra invocar la pelota y poner el empate en el marcador. Hasta este momento se veía un Barcelona bastante arrollador, con muchas oportunidades muy peligrosas y que estaban teniendo sus frutos, y un Inter que no sabía reaccionar, solamente intentaba balonazos largos para que Turán intentara bajar la pelota y pudiera hacer algo, pero que esto no estaba dando ningún tipo de resultado. En el minuto 67 llega una jugada muy importante. Lo dije anteriormente, el Inter estaba teniendo muchos errores en salida de balón, intentando quizá arriesgar un poco más de lo que debían, y hacen algunos toques ahí muy cortos. Lamine Yamal se aviva y le logra quitar la pelota, y Çalhanoğlu hace un penalti. En este momento pensamos que era penalti, pero luego ponen las repeticiones y se ve que la patada es fuera del área, y de esta forma no es penalti, sino que es falta. Se cobra la falta y no llega a ningún sitio. Las oportunidades del Barcelona están viniendo especialmente por el lado de Lamine Yamal, que si bien en el primer tiempo por supuesto que tuvo algunas oportunidades, Di Marco supo mantenerlo a raya durante muchas jugadas, pero desde la salida de Di Marco esto se volvió un carril con vía libre para Lamine Yamal, ya que con la entrada de Carlos Augusto, en vez de mejorar en la defensa, se vio mucho más cómodo y empezó a generar muchísimo más fútbol y empezó a generar muchas más oportunidades de gol. En el minuto 76 llega quizá una de las jugadas más cruciales, la victoria del Inter. Un disparo de afuera de Lamine Yamal que parecía inatajable. Sommer vuela, literalmente vuela, y logra sacar la pelota y así mantener parcialmente el resultado, aunque unos minutos después una buena jugada del Barcelona por el lado de Rafinha, un disparo donde Sommer nuevamente saca la pelota y lamentablemente le queda de nuevo la pelota a Rafinha, y este dispara con la pierna mala, eso sí, y mete el gol. Así pone el 3-2 a favor del Barcelona, que hasta este momento parecía que podría ser definitivo. El Inter no estaba teniendo ocasiones y el Barcelona estaba siendo bastante dominante y estaba aprovechando las libertades que le estaba dando el Inter. Y unos minutos después, una muy buena jugada otra vez de Lamine Yamal, que lo recalco, hizo desastres por ese lado a Carlos Augusto. Una muy buena jugada y le pega, imposible para parar de Sommer, pero
la pega en el palo. Y esto es algo inexplicable porque simplemente la suerte del campeón. Esto era para ponerse 4-2, algo completamente definitivo. Ya era el minuto 90 y unos minutos después, en el minuto 92 o 93, después de una jugada muy peleada por el lado derecho por parte de Turán, hace un pase al medio y la mete a Sherby, que es el defensa central que se quedó en el área y de una muy buena manera logra meter el gol. Así empata prácticamente en el último minuto y esto por supuesto le iba a dar un envión anímico al Inter. De esta forma se termina el partido con un empate a 3 en el marcador. Si bien el Barcelona en el segundo tiempo fue bastante mejor y tuvo muchas ocasiones, quizá para meter algún gol más no tuvo ese acierto de cara a portería para poder ganar el partido. Luego de esto inicia la primera prórroga y ambos equipos se veían más cansados y más mermados tanto para defender como para atacar. De esta forma llega una buena jugada de Turán, pelea una pelota contra 2, contra 3, se saca a un jugador y mete un buen centro para Fratesi, que la para, amaga a disparar. Cubarsí se queda completamente vendido en el piso y luego dispara y mete el gol, imposible pararlo para Chesney y así pone el 4-3 que va a ser definitivo en el marcador. Pero el Barcelona iba a tener muchas más oportunidades para intentar empatar el partido, como por ejemplo una de Lewandowski que después de un buen centro no alcanza a cabezarla de la mejor manera con un Sommer, que ese fue el único error que cometió en todo el partido, una mala salida, y Lewandowski no puede invocarla. También unos minutos después tiene una muy clara Lamine Yamal, que hace su típica jugada de ir por la raya y cortar hacia adentro y pegarle de zurda, en donde Sommer fue completamente crucial para parar esta pelota y así definitivamente lograr la victoria. En resumen, los primeros minutos del primer tiempo el Inter nunca encontró la pelota y el Barcelona fue algo mejor, pero a partir del minuto 10 o 12 el Inter se hizo con la pelota y empezó a generar buenas ocasiones. Así convirtió el primer gol y finalizando el primer tiempo logra meter el segundo. Para el segundo tiempo salió completamente dormido y un Barcelona completamente arrollador logra empatar el partido y ponerse a ganar, pero por una muy buena jugada, después de una buena recuperación, logra meter el gol el Inter y así ponerse 3-3. Aunque el Barcelona fue bastante mejor, no pudo ser contundente para meter más goles. Así se va el juego a la largue y el Inter logra meter un golazo y con esto cerrarse mucho más atrás para intentar evitar que el Barcelona le metiera gol. Y aunque tuvo muchas oportunidades el Barcelona de igualar el encuentro, el buen juego de Sommer fue crucial para esta victoria. Los mejores jugadores del partido en cuanto al Inter de Milán, me parece que Di Marco hizo un buen partido y se vio notablemente que cuando dejó el campo Lamine Yamal estuvo muchísimo más cómodo y pudo generar muchísimas más ocasiones. Si bien Lamine Yamal es un jugador que te va a generar ocasiones por su calidad, en el primer tiempo creo que Di Marco supo mantenerlo al margen y poder mantener el resultado. Me parece que también Turán fue un jugador crucial en la victoria, aunque es un jugador que es muy lento y se le hace bastante largo el campo por la forma en la que estaba jugando el Inter, estaba muy lejos de la portería rival. Hubo momentos en donde él solo contra 2 o contra 3 defensas tomaba la pelota y se disponía a ir hacia adelante y esto generó muchas ocasiones y así generó la ocasión que llevó al gol final. Y por último, sin duda alguna, Sommer, que para mí fue el jugador más importante de todo el partido, creo que hizo un partido de superestrella. Creo que cualquier otro portero que no sea Thibaut Courtois, esto no hubiese quedado de la misma forma. Sommer hoy fue la pieza más fundamental para la victoria del Inter
Y en el Barcelona, Gerard Martín me parece que hizo un buen partido, mejoró todas las jugadas, sobre todo en el segundo tiempo. Dani Olmo hizo un mal primer tiempo, pero su segundo tiempo fue muy bueno, igual que Pedri y De Jong, ambos hicieron muy buenos segundos tiempos, pero sobre todo Lamine Yamal, que nuevamente fue ese jugador completamente diferencial, al que simplemente no podían quitarle la pelota. Entre Karanoglu y Di Marco le costaba mucho, y luego en Karanoglu y Carlos Augusto mucho menos. Luego con la ayuda de Bastoni se vio un poco mejor, pero es un jugador que simplemente te va a generar ocasiones por su gran capacidad de drible, de disparo y de generación de juego. Hoy nuevamente fue un jugador completamente diferencial, pero tristemente no le alcanza para llevar a este equipo a la final. Recordemos que la final de la Champions va a ser el sábado 31 de mayo, en donde el Inter de Milán, ya posado en la final, espera al día de mañana al ganador entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal, que posiblemente sea el PSG. A la Madrid, señores. Antes de que te vayas, no olvides darle like y suscribirte a mi canal.